Y ahora una pequeña historia. Cuando yo era enfermero en una clínica de Monterrey, llegó a mi área de curaciones un hombre muy elegante. Vestía saco, corbata y zapatos lustrados. Solo por su vestimenta me pareció impresionante. Y lo único que desentonaba en él era su andar, ya que parecía que le dolía la pierna. El hombre había llegado conmigo para que yo le aplicara un medicamento intramuscular. Y cuando el hombre se bajó los pantalones para que le aplicara el medicamento, me di cuenta que en realidad tenía una prótesis y por eso batallaba para caminar. Se acostó en la camilla y le apliqué el medicamento. Y aquí es donde me gustaría que se pusieran un poco en mi lugar. Acababa de ver a un hombre que estaba muy bien vestido y me daba la impresión que tenía estudios académicos de muy alto grado y al mismo tiempo presentaba una discapacidad. Y lo primero que pensé fue en las adversidades por las que esa persona tuvo que haber pasado. Y bueno, al final no me aguanté las ganas y le pregunté sobre su vida personal. Y entonces le dije, disculpe señor, tengo una duda. Sí, dime. Pues verá, aquí recibo muchísimos pacientes, pero es el primero que veo en su condición y que al mismo tiempo me da la impresión de que tiene estudios académicos universitarios y quisiera hacerle unas preguntas sobre su vida. ¿Cree usted que eso sea posible? El señor dijo que aceptaba mi cuestionario y yo le dije que sería breve y solo le hice 3 preguntas. La primera pregunta que le hice fue, ¿cuál fue su etapa de estudiante más difícil? El hombre se quedó pensando por un momento y me respondió, la etapa más difícil para mí fue la primaria. Y es que estaba en la primaria cuando me pasó el accidente. En aquel entonces yo tenía 9 años y vivía en un pequeño pueblo de San Luis Potosí. Y en aquel lugar pasaba el tren muy cerca de mi casa. Un día pude ver al tren que estaba detenido y entonces se me ocurrió subirme a uno de los vagones del tren. Así estuve jugando por un tiempo hasta que empecé a sentir que el tren se movía. Me dio miedo y salté de un tren en movimiento. Y fue entonces cuando sucedió. Una de mis piernas cayó dentro de las vías del tren. Después del accidente, no supe qué pasó. Lo que me dijeron fue que llegué a quirófano y me pusieron injertos de mi propio cuerpo. Después me recuperé y tuve que regresar a la primaria, pero esta vez tenía que ir en una silla de ruedas. Pero a esa edad los niños son crueles y me llegaron a tirar de la silla de ruedas y a darme patadas en el piso. Yo le dije que pensaba que los niños de la secundaria eran más crueles, pero él dijo que no. Y que en realidad es en esa edad donde tomamos mayor conciencia de nuestros actos. Y dijo que después de la secundaria todo fue más fácil. Y bueno, me quedé asombrado y la siguiente pregunta que le hice fue, ¿usted cree que si no hubiera sido por el accidente hubiera llegado hasta donde está ahora? Y el señor me respondió de manera inmediata. De lo único que estoy seguro es que si no hubiera sido por el accidente, yo hubiera hecho mi vida de manera normal. Justo como cualquiera de mis amigos. Hubiera salido a fiestas y también hubiera tenido novia. Tuve muchos amigos en la preparatoria que embarazaron a sus novias y otros más que se fueron por el camino del vicio. Y yo no podía hacer ninguna de esas cosas, así que decidí simplemente enfocarme en mis estudios. Yo me quedé aún más asombrado porque parecía que, lejos de lamentarse por su condición, parecía estar agradecido. Y por eso mi tercera pregunta fue, si usted pudiera cambiar el tiempo, ¿cambiaría algo de su pasado? Y el señor me contestó, yo creo que si no hubiera tenido ese accidente, posiblemente hubiera embarazado a alguna novia o hubiera tomado el camino de los vicios. Y si lo hubiera hecho, estoy seguro que no hubiera terminado la carrera de Derecho y tampoco me habría casado con mi actual esposa. Le agradecí por su tiempo y nos despedimos. Y cuando se fue me dejó una bonita lección, que ahora se las comparto a ustedes. No todos los problemas son realmente malos, sino que depende de nuestra actitud el cómo nos enfrentemos a nuestros problemas. Porque cualquiera puede llorar por no tener piernas, pero muy pocos pueden usarlo como un impulso para estudiar una carrera.